muchas ganas de hablar de acceso a derechos, pues como en clave de derechos, no solo para las mujeres, sino para todas las comunidades, como buenas cuidadoras, que son las mujeres campesinas que casi siempre piensan primero en su familia, en el resto de su familia, en el resto de su comunidad, en los patrones, en lo natural y por último sí piensan en sí mismas. Entonces, bueno, eso es como parte de lo que hacemos en Ancestra que pueden explorar aquí, pues como en este blog. Y esta es una nota que quise enlazar como muy directamente, que es un informe pues que hicimos en el año 2019 que desafortunadamente está todavía muy vigente, en donde se deja pues como de manifiesto este gran problema de los planes tipo Vive Digital o computadores para educar, en los que a veces se cree que llevar infraestructura, que desplegar infraestructura, que equipar instituciones educativas con computadores, con tabletas por centenares o por decenas, resuelve la brecha. Y la brecha pues tiene un montón de aristas, como yo lo intentaba decir ahorita. Hay problemas de cobertura, pero también hay muchos problemas de apropiación y de alfabetización de lo digital, que no pasa solamente por la infraestructura y por la cobertura tecnológica, sino por esta pregunta de todo eso, ese andamiaje y todos esos aparatos y toda esa innovación y todas esas redes, 2G, 3G, 4G, 5G, ¿para qué? ¿Para qué? Según cada contexto local, según las problemáticas y la idiosincrasia y las particularidades de cada comunidad. Entonces, bueno, son preguntas pues como que desde Ancestral nos hacemos, y que todas, pues en nuestro caso y en el caso pues del que vengo a hablar concretamente, que es el del Cañón del Río Melcocho, al otro lado de la zona de incidencia de Ancestra, porque nosotras actuamos muchísimo, sobre todo en el suroeste antioqueño, pero nos hemos expandido a otras zonas y hemos pasado, por ejemplo, con alguna actividad que ahorita les voy a mostrar, por el Cañón del Río Melcocho. Entonces nos vamos del suroeste al oriente, pero siempre, digamos, tenemos este cruce con derechos sobre todo fundamentales, o sea, Internet y el despliegue de tecnologías y de innovaciones siempre debería tener que ver con garantía o búsqueda de garantía para las poblaciones y sobre todo para las poblaciones más sistemáticamente precarizadas a lo largo de la historia en un territorio tan desigual como el colombiano. eh, entonces es importante hablar como de Internet o tecnologías digitales que puedan favorecer el acceso a educación, que puedan permitir garantizar la seguridad personal, y por supuesto la seguridad entonces colectiva en territorios profundamente atravesados por diversas violencias y por el actuar de diversos grupos armados al margen de la ley y de fuerzas también armadas del Estado. Libertad de expresión, que es un derecho fundamental, es un gran derecho humano, al ambiente sano, eso a veces se nos olvida, pero esto es un derecho fundamental, a la salud, es importantísimo, y todos estos derechos conexos a el gran derecho humano a la vida. Entonces, creemos en Ancestra, pero también creemos en la Universidad de Antioquia y en UniArroba, que toda la cultura digital y que todos los andamiajes tecnológicos deberían estar potenciando el acceso a diversos derechos. Desde la universidad, por supuesto, creo que lo que hacemos cada minuto, incluso si no estamos en la jornada laboral y académica, es pensar cómo ampliar esa cobertura, y ese derecho, ese goce, ese disfrute del derecho a la educación. Entonces, bueno, vuelvo al Melcocho, después como de este contexto más amplio, que es una zona, es un cañón que está conectado además con otro cañón que es el del río Santo Domingo. Entonces entre ambos ríos, Santo Domingo y el Melcocho, se configura desde 2018 la Reserva Forestal Protectora Regional. Entonces es una gran zona que tiene pues como todo un contexto, resoluciones, como un contexto institucional de protección de una zona que es rica, rica, multimillonaria, digamos, en términos biodiversos. Esto está, digamos, pasando fronteras y cruzando territorios como los de el Carmen de Viboral,
Santo Domingo, el río Melcocho, por ejemplo, en particular, nace en la vereda del Porvenir, que por aquí se ve, nace en el río, perdón, en la vereda del Porvenir, que corresponde al municipio de El Carmen de Viboral. Y digamos que las zonas de influencia del cañón del río Melcocho son en particular Carmen de Viboral y Corantioquia, dizque Corantioquia, Cocorná. Eh, pero hay mucha cercanía con otros límites y otras fronteras de otros municipios, como Santo Domingo, pero también La Unión, pues como con ese oriente un poco más lejano. Entonces el río, el Melcocho en particular, nace en el Porvenir, pasa también por la vereda La Cristalina, por el Cocuyo, por el Retiro, por el Roblal, en donde habita la familia gracias a la cual estamos conversando hoy. Y aquí, digamos, ya están como los límites marcados del cañón del río Melcocho, que colinda, como les expresaba, con el cañón del río Santo Domingo, y son como hermanitos, son como una dupla, pues como muy, muy importante para el oriente antioqueño y en general, pues para toda la riqueza biodiversa de todo el territorio antioqueño. Aquí les dejé enlazado este documento, donde les puse estas marquitas, está enlazado este documento por si lo quieren explorar. Hay muchas secciones que permiten entender como toda esta reserva forestal, como sus implicaciones, qué implica delimitar esa zona, bueno, si quieren pues profundizar. Bueno, yo digo, es rico biodiversamente hablando el cañón del río Melcocho y pues aquí trato como de resumir algunos puntos que son mucho mejor explicados pues por las personas que habitan este territorio y por otras personas académicas, investigadoras de los mundos pues de las ciencias naturales, de la biología, de la botánica que han ido a acompañar a estas poblaciones y ahorita nombraré algunos de esos proyectos pues que son cercanos a quienes salvaguardan y a quienes están como protegiendo ese cañón en el día a día, que son, por supuesto, las personas campesinas que allí habitan. Es un bosque tropical húmedo, rico, muy rico, saben la importancia pues como de las fuentes hídricas eh, en este bosque tropical son todas, entonces vamos a encontrar un río Melcocho, que es de los más cristalinos del mundo. Esto en algún momento se volvió problemático porque, o se puede volver problemático porque se iba volviendo una zona de turismo voraz, de turismo desmedido, que no era muy responsable y que no era muy cuidadoso, y la misma población, pues es referente e inspiración para otros proyectos similares en otros territorios de Antioquia y del país, dijo como no, paremos, cerremos el cañón y organicémonos, y ahorita entonces les explico un poquito también cómo están organizados en este momento. Pero más o menos entre 2015 y 2018 la comunidad, la propia población empezó a organizarse para proteger todas estas riquezas biodiversas. Bueno, el río Melcocho, pues que es central, pero hay un montón de quebradas y de cascadas que son espectaculares, en donde además habitan pues en todo el cañón, entre esos bosques, entre ese trópico, entre todas esas fuentes hídricas. eh, Variedad de flora, de hecho, pues han descubierto especies únicas, pues como endémicas, solo de allí del cañón del río Melcocho. Esto está pues como sistematizándose y acompañado pues por personas, por supuesto, expertas investigadoras en esta materia. Y también fauna increíble, o sea, todo lo que ustedes puedan imaginar, más sorprendente, jaguares, una época problemática en la que la misma población le temía al jaguar, entonces lo cazaba, porque había pues como imaginarios muy mm, desconocedores de la importancia del jaguar se le estigmatizaba y se creía pues que era el depredador y sí, pero entonces no se le podía como perseguir y asesinar, entonces, y eso pues todavía puede pasar en algún caso, pero ya hay mucha más conciencia gracias pues a labores como las de la familia de Luneida Edison y Ángel. Hay cuzumbos, hay conejos de monte, hay tatabras, ocelotes, bueno, una diversidad de aves que ustedes se maravillarían si pudieran estar allá tan solo unas horas. Al cañón del río Melcocho podemos llegar más o menos en 3 horas haciendo distintos intercambios de transporte, si no tenemos pues como los más adecuados, porque de cierto punto que se llama Pailanía hacia adelante
la carretera, por ejemplo, es un poco trocha, pues y es destapada, entonces para las personas que no vamos como en transporte particular, toca ir como en bus, chivero o moto, y de un punto que se llama El Retiro en adelante, que es como una fonda y ahí hay un caserío, es a pie o en mula, y es un camino pues como de herradura, pues como bien ancestral. Yo aquí quise señalar que hay problemas de comunicación que amenazan eso que nombraba ahorita, esta garantía del derecho más fundamental de todos, inalienable, irrenunciable, que es el derecho a la vida, y, y pasan cosas como estas en un cañón que sigue siendo tan silvestre, tan virgen, y es que por falta de los medios adecuados de comunicación, muchas personas pueden perder la vida en la misma cotidianidad del cañón. Entonces, esto ocurrió hace no mucho, tal vez debe haber sido el año pasado o a principios de este, y ha pasado muchas veces. Por supuesto, hay serpientes, pues en medio de todas esas riquezas de fauna y flora que nombraba, pues hay serpientes, es muy, muy común la X, y la misma población sabe cómo desplazarla, más no matarla, pero entonces no siempre los turistas tenemos ese entrenamiento, los visitantes. Yo trato pues de no nombrarme turistas porque creo que he aprendido cositas, pero, pero eso puede pasar, entonces hay que hacer un vínculo para que llegue un helicóptero, lo que implica que manden un helicóptero desde la gobernación de Antioquia. Bueno, esta nota, por ejemplo, cuentas de Vía Cruz y son horas o días hasta que puede que la persona fallezca o puede que la persona resista y se salve su vida, no solamente en el caso pues, como de mordeduras, de picaduras de serpientes, sino pues como en otros accidentes o cosas pues, que nos pueden pasar por el solo hecho de estar vivos. Y ahora entonces, bueno, estas son las guardianas del cañón del río Melcocho. Entonces aquí vemos a Edison y a Luneida, que ya se les nombré. Ahí también están Gisela Martínez y su hermana Tatiana Martínez, que es además artista que hace unas cosas increíbles. Está Sandra Paola Gallego, está Faber Bonilla. eh, y sus familias por extensión, ¿cierto? Ellos habitan en un lugar, ellos en otra casa, ellos en otra, pero todas estas personas se articulan y son guardianas y guardianes del río Melcocho. ¿Eso qué implica? Que estudian un montón, o sea, me parecen personas sumamente comprometidas con esa labor que nadie les ha impuesto, que podrían haberse dedicado simplemente al turismo voraz, como venía ocurriendo, pero no, en ese pare que hacen como población y como comunitariamente deciden pues como defender como toda esta riqueza biodiversa. Y bueno, aquí les dejo enlazado también este informe que me parece chévere porque describe mucho mejor de lo que yo lo acabo de hacer así de modo express, toda esa riqueza etnobotánica del cañón del río Melcocho, perdón. Y aquí les dejo también enlazado este artículo que describe la estrategia del CAICA, que es yo no recuerdo exactamente cómo la sigla que traduce, pero es el modo como la comunidad defiende pues como ambientalmente este territorio. Entonces hay distintas cosas, pues como que se están formando, tienen alianzas como interinstitucionales, como con otras personas investigadoras y cuidadoras del medio ambiental, incluso de otros territorios, pues como hay mucho intercambio de saberes, cero egoísmo, o sea, ir allí y que nos cuenten el cuento una y otra vez es como lo que más fácilmente va a ocurrir. Son súper generosas y abiertas pues como en la circulación de esos saberes. Hay unos momentos, unos periodos en los que el cañón lo cierran, pues como que hay un descanso para las aguas, para el monte, para los bosques, para las especies que habitan en este lugar. Entonces es un modo de organización, hay una especie de peaje, hay un registro y un control de quiénes entramos al cañón y quiénes salimos y en qué condiciones entramos y en qué condiciones salimos y cómo dejamos también pues como ese lugar. O sea, hay mucha capacitación. Cada vez que vamos, no solo a la isla del Melcocho, pues, que es el emprendimiento de turismo natural y sostenible y responsable de Luneida y Edison y su familia, sino en los otros casos, porque hay varios, pues como varios ecostales,
casas que se pueden alquilar, pero siempre hay mucha capacitación y mucha guianza en cómo llegar y disfrutar de toda esa riqueza natural. Escuchemos a Luneida un momentico. Buenas tardes, mi nombre es Luneida Giraldo, soy de la vereda El Roblal, ¿Se escucha correctamente? Sí, Listo. del cañón del río Melcocho. Acá tengo un emprendimiento llamado la Isla del Melcocho. Es un emprendimiento familiar donde lo que buscamos es dar a conocer a los visitantes un poco de toda la biodiversidad que conforma el cañón del río Melcocho. ¿Cómo era la vida antes de la tecnología acá? Pues antes todo era mucho más lento, mucho más intuitivo, nos comunicábamos más presencialmente, ya si uno necesitaba llamar, uno subía hasta el punto más alto de la montaña a coger señal, y si no, pues tocaba era ir presencialmente donde los vecinos a hablar de lo que se tenía que hablar, porque no habían teléfonos. Cuando llegaron, pues ya fue ahí donde ya empezamos a subir hasta las montañas más altas para podernos comunicar entre todos. Todo se mandaba era por escrito, por medio de cartas, se pedían, para pedir, por ejemplo, el mercado en el pueblo, uno mandaba la boletica que uno llamaba y ya ahí le mandaba, pues cualquier vecino que saliera traía eso y los niños eran los encargados de hacer ese tipo de tareas que eran los mandaderos, los mandados que uno lo mandaba, ay, vaya y le dice a tal vecino que tal cosa. Y ya ahora pues con la tecnología, ya uno escribe un WhatsApp, uno llama, y con el tema de las cámaras trampas también nos han servido mucho porque todo ese conocimiento que teníamos sobre los animales que habitaban, pues no teníamos cómo mostrarlos. Y ahora por medio de cámaras trampas podemos visibilizar todos esos seres que habitan el bosque junto con nosotros. También podemos mostrar los procesos, podemos capacitarnos. En este momento mi esposo y yo estamos estudiando virtual sin necesidad de desplazarnos hasta la ciudad para poder estudiar. Estamos estudiando guianza turística en el SENA, es en Río Negro, entonces eso nos ha facilitado mucho las cosas. La tecnología pues sí nos ha facilitado mucho la vida, pero también cada día dependemos mucho más de ella. Ya. Bueno, este es Ángel, el hijo de Luneida y de Edison, y hay como distintos asuntos pues, que plantea Luneida, cómo era la vida antes de la llegada, pues como que solo había, hablemos, yo conozco esta familia desde 2021. En 2021 había celulares, tenían celulares, pero era casi inexistente la señal, o sea, había que desplazarse bastante para poder tener un poquito de señal. Entonces, por excelencia, el medio de comunicación era, pues, más allá de lo artesanal y de lo ancestral, de la boleta, el mandadero, eh, y lo analógico, pues que se tenía que era mandar la razón con yo no sé quién, que eso pues sigue operando en muchos casos todavía. La radiotelefonía era como la forma más fácil y más potente de poder comunicarse entre familias del Cañón del Río Melcocho, no tanto con el exterior. Luego entonces la telefonía móvil pues va mejorando, ya hay un poco más de señal en algunos puntos porque hay una antena nueva, entonces bueno, dispositivos como tabletas y computadores han ido llegando al Cañón del Río Melcocho, a las distintas familias. Hay que decir que no todas las personas tienen pues como esa posibilidad de hacerse pues o de conseguir este tipo de dispositivos que de pronto pueden ser mucho más usuales para nosotros pues en los entornos urbanos, así no sean nuestros hogares, sí pues en las bibliotecas o en las instituciones con las que tenemos vínculo educativas o culturales. Allí pues más complejo, pero han ido insertándose este tipo de dispositivos. Luneita pues ahí deja la interpelación abierta
también nos vamos haciendo más dependientes de la tecnología y es interesante pues que ese talante crítico también esté ahí, ¿cierto? Bueno, poco a poco las redes sociales también se han ido pues como configurando como parte de la vida de las personas pobladoras del cañón del río Melcocho. Aquí, por ejemplo, ahí, bueno, les voy a mostrar este par de videitos que ellos tienen en Instagram, porque porque toda la comunidad ha ido apropiándose de manera muy intuitiva y muy orgánica y también como muy consciente, responsable de esas redes para qué. Entonces es como un ejercicio, como una cátedra de buena comunicación digital, ver el perfil de la isla del Melcocho, que es el emprendimiento de turismo sostenible que tienen Luneida, Edison, Ángel y su familia. Entonces aquí ella se refería a las cámaras trampa. Veamos esto. O leopardo. En esta ocasión fuimos al bosque a recoger la cámara trampa que habíamos instalado y nos llevamos una gran sorpresa. Captamos desde aves hasta algunos de los grandes habitantes de nuestras montañas. Logramos registrar cozumbos, conejos, tatabras y varias especies de aves. Esta experiencia fue aún más especial porque una familia que se hospedó con nosotros durante Semana Santa nos acompañó a recoger la cámara y vivimos juntos este momento tan emocionante. Gracias. Bueno, ese es Ángel. Ángel, pues que es un guardián del río Melcocho en toda regla, o sea, él la tiene súper clara. Este es otro. Tradicionales sobre las aves locales y son nombres comunes con las que los hemos conocido de generación en generación. Además, hemos realizado varios talleres y capacitaciones en aviturismo para que la comunidad, tanto jóvenes como adultos y niños, adquiera herramientas básicas para el avistamiento de aves. Y así, pues digamos, en este perfil de ellos podemos encontrar como muchas postales cotidianas de la vida de ellos. Aquí me parece que era Ángel yendo para el colegio. Entonces, no se trata de un perfil como netamente mercadeo y digital para que la gente vaya, alquile, se aloje, porque de hecho ellos no promueven pues como esa llegada masiva turística, tienen como las cabañas que tienen, pero digamos, por ejemplo, ir a hacer una fiesta con una música todo taco, no creo que sea lo más pertinente y ellas mismas como familia y guardianes del río y del cañón nos van a guiar para que esa no sea como la tónica. Inmediatamente entramos al cañón, vamos también como con mucho respeto escuchando como sus orientaciones y más como integrándonos a su cotidianidad, pues que imponiendo esas lógicas nuestras de turistas que nos gusta esa así o asá. Entonces es muy bonito como ir con esa disposición para aprender. Ellos han tenido este perfil, lo tienen y me parece que Luneida pues es una gran estratega digital, empíricamente, aunque pues también ella por supuesto ha tenido formación, es una mujer muy joven, pero muy curiosa, muy juiciosa, muy disciplinada y hay mucha creatividad en la expresividad, en el modo como hacen las publicaciones, mucha naturalidad, pues también que a mí me parece que eso es un don muy escaso en estas épocas en las que hay mucho artificio también en los modos como comunicamos. Entonces, bueno, ahí pues como para que les sigan. Y hace poco abrieron otro perfil que ahorita se los muestro, no lo tengo acá abierto en este momento, que es Melcocho Biodiverso, como que van a tender a tener esos dos nichos, pues uno que tiene que ver con el emprendimiento, pues que es de lo que ellos finalmente viven, con lo que subsisten económicamente hablando, y el otro lado que es más divulgativo de la riqueza biodiversa, que es Melcocho Biodiverso.
Bueno, las cámaras trampa ya vimos más o menos qué ocurre. Las pantallas, la pantalla LED, por ejemplo, fue una novedad el año pasado que llegamos, había una pantalla LED y había internet satelital. Eso fue impresionante. Yo, por ejemplo, pude dictar radio desde allá y eso fue pues como una señal divina, pues como para entender que puede haber más presencia mía, no como viajera, sino pues como ancestra en colectivo, que podríamos tal vez estar allí en la medida que también nos lo permita la familia, acompañándoles de distintos modos. Después no es tan fácil que pase, después vemos que no somos tan constantes y que no podemos ir tantas veces como quisiéramos o que no pasamos a tal convocatoria o a tal beca y no tenemos los recursos para ir, pues es una realidad, pero por lo menos esa posibilidad ya existe, como que podemos desplazarnos para allá, no solo un fin de semana, sino varios días más y poder emprender diversas cosas, pues como con estas personas tan sabias y tan inspiradoras en todos los niveles posibles. Eh, Voy a hacer como un recorrido rápido por el modo como yo conozco a Edison, a Luneida y a Ángeles a través de una amiga que se llama Valentina Franco. Ella hace muchos más años llegó hacia el Cañón y se ha vuelto también como una aliada sobre todo de familias que habitan en otra vereda que no es el Roblal, sino el Porvenir, allá donde nace el río. Y Valen, pues también como muy generosamente nos habló de este lugar a un artista sonoro que se llama Eddie Giraldo, y a mí, nosotros en ese momento, antes de pandemia, habíamos recibido una invitación para participar en un festival en Zúrich, un festival que se llama El Caldo en el Teatro Generale, y queríamos hacer un viaje fluvial, o sea, la propuesta o la idea nuestra, que era un poco también descabellada, era irnos desde Colombia hasta Rotterdam haciendo radio fluvial y pues como marítima en barcos, que pudiéramos hacerlos probando pues como distintos asuntos de radio satelital y de señales satelitales pues de conectividad para hacer radiodifusión y llegó la pandemia y eso fue imposible. Pero ahí pasaron otras cosas más interesantes y fue que fuimos al Pacífico y que conocimos pues entonces esta historia del cañón del río Melcocho y como que el destino nos llevó hasta la familia de Edison, Luneida y Ángel y nos fuimos como a conocer esa historia de ese tránsito que fueron muchas conversaciones muy entrecortadas por WhatsApp durante varios meses en plena pandemia, eh, hasta que pudimos llegar y quedarnos, yo creo que 3 semanas fue que estuvimos entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Salió esta obra que aquí se las dejo enlazada, pues les voy a poner como solo un par de minuticos, que se llama Todas las aguas. Es un tema como de arte sonoro, pero también es un poquito pues como de registro, un poco más tipo crónica, y les voy a poner para que escuchen solo un minutico, porque el tiempo se nos va a ir un montón. ¿Tiene mora silvestre? Desde la guerra, ¿cierto? Este es un árbol de mora. Cuando la gente salió toda por la guerra, esto volvió y se restauró. Bueno, ahí hay registros, pues como de distintas caminatas, de muchas conversaciones que tuvimos con ellos, días, tardes, noches muy largas, que no terminaban y que eran muy agradables. Hubo una convivencia pues como muy bacana con ellos y ahí supimos mucho de la historia del Cañón del Río Melcocho, de las historias familiares en particular, pues Luneida, Edison y familiares de ellos tuvieron que salir en distintos momentos desplazados, pues como por el actuar de distintos grupos armados allí, pues obviamente el cañón no estuvo exento como de esa presencia de grupos armados ilegales, se fueron, volvieron, vivieron muchas cosas por fuera, cada uno pues como por su lado.
se encuentran otra vez y hay una historia de amor y como de cofradía y pues que también es muy, muy potente. Entonces, bueno, ese es como en el contexto de esa juntada que hicimos Eddie y yo, nació pues esta obra que son 7 capítulos y la duración total de la obra sonora es como de 59 minutos. Es un sonoviso, o sea, hay mucha pantalla negra, algunos muy pocos fragmentos de video, eh, y es una cosa como un poco poética, literaria, pero es una obra sonora pues en la que las voces y las experiencias y los testimonios de Edison, de Luneida y de Ángel son fundamentales y hay otros habitantes del cañón que también están por allí presentes. Así llegamos y desde ahí, pues por supuesto, yo quedé como fascinada y agradecida con esta familia. Escuchamos otra vez a Luneida hablando como de lo que haría falta. Pues como que estos videos ella los manda específicamente para este encuentro. Yo estoy como súper agradecida por el tiempo, por la generosidad de enviarlos, con la dificultad que puede implicar enviar desde allí, pues como con todo el trabajo que tienen, pues como en la tierra, pues y en el cañón, pero lo sacaron el tiempo para responder algunas preguntas que les hice pues hacia distancia. Y aquí hablan sobre la Luneida como sobre qué necesitarían y para qué, o sea, unas tecnologías o unas herramientas digitales que pudiesen ellos tener más al alcance, pero sobre todo pues con qué trasfondo. ¿Qué herramienta necesitaríamos? Necesitaríamos visibilizar y divulgar mucho más lo que se está haciendo acá en el Cañón del Melcocho y sobre todo pues lo que estamos haciendo nosotros desde la isla del Melcocho, que es una divulgación científica de especies que hay acá, que habitan el territorio, que han estado siempre con nosotros en el bosque. También necesitaríamos como alguna herramienta que nos permita documentar todos estos saberes que van pasando para que no se pierdan y para poder también transmitírselos de alguna forma a los niños que vienen, que son pues las generaciones futuras, porque acá pues hay mucho conocimiento ancestral sobre las plantas, sobre lo que ha sido la vida y la conservación del cañón. Aquí, pues, digamos, en clave de eso que plantea Luneida como algo central, no sé si perciben que no, lo instrumental es como en un segundo, tercer plano, no es tan nombrado, no es lo fundamental es entonces como tener las herramientas en clave de conocimientos de cómo sistematizar, por ejemplo, qué hacer y cómo hacer para preservar lo que se obtiene de los registros con las cámaras trampa. Cómo entender que esta nueva especie que descubren en una de las caminatas, en una de las pajareadas, es endémica y esto ha ocurrido ya en otros casos de un modo más artesanal y de un modo pues como más intuitivo y empírico. Ellos vienen estudiando un montón, Luneida nos lo decía ahorita, antes les tocaba salir cada 2 semanas con todo lo que implica salir, porque entonces yo les decía que llegar hasta el retiro, que es la fonda, el caserío, pues al que uno llega primero antes de entrar al cañón, es más o menos 3 horas desde Medellín, desde la terminal del norte. Pero de ahí a la casa de Luneida, Edison y Ángel, hasta la isla del Melcocho, pueden ser al ritmo que cada quien camine, una hora, y el clima, según haya mucho lodo, barro o no, o mucho calor o no o poca agua para tomar e hidratarse o no, pueden ser 2 horas de trayecto o más. Alguien tiene un problema de rodilla, en fin, todo lo que puede pasar. Para quienes no tenemos esta compenetración con habitar un cañón en donde también el clima, el calor se puede hacer exigente, bueno. Entonces, más o menos 5 horas de viaje y ellos muchas veces tenían que salir por ahí cada 2 semanas o cada 3 semanas, a veces cada 8 días, actividades presenciales eh, de las técnicas o tecnologías que estuviesen estudiando. Ahora están estudiando en el SENA y lo pueden hacer de modo virtual y esa es la razón por la que ellos
acceden pues como a poner internet, interpelando también la presencia de internet allí en su casa, pues en su cabaña. Es como, "Ay, fue pucha. No es que esta comunidad en general esté planteándose tener toda la conectividad más fluida del mundo o tener carreteras que atraviesen todas las veredas. Esto es una resistencia en este momento y es una resistencia que tiene unas lógicas de preservación también de toda la riqueza biodiversa del cañón, pero bueno, en este momento con lo que tienen, yo creo que hacen un montón por esa preservación, por esa conservación de lo esencial, que es todo lo que está vivo, que es todo lo natural, que es también ese resguardo de esos mismos tejidos comunitarios, por ejemplo, en esa pausa que ellos hacen cada cierto tiempo, que les digo que el cañón cierra y no recibe turistas un fin de semana, durante una semana entera, después sobre todo las temporadas más altas, que son como por supuesto fin de año o Semana Santa. Entonces, en esos cierres, las familias se encuentran, se ven, juegan torneos de voleibol, de baloncesto, pues hay una cancha en la escuela. eh, Tienen unas dinámicas afectivas también y muy cuidadosas de esos tejidos comunitarios. Eso a mí me parece pues como muy, muy destacable. O sea, no es la tecnología por la tecnología o la innovación por la innovación, sino también es como un sentido como de equilibrio y de autorregulación que van teniendo las mismas poblaciones en su sabiduría campesina para resguardar pues como todo lo rico que saben que tienen y que no quieren que sea explotado vorazmente, pues como por forasteros o por multinacionales extractivistas, porque saben ya de otros territorios en los que esas lógicas se han impuesto y esas amenazas son reales y son latentes, y pues tampoco es ingenuo que hagan como hagan esa protección y ese resguardo de este territorio. Entonces, hay unas convergencias muy interesantes entre los saberes analógicos, los saberes ancestrales y lo tecnológico. Y creo que aquí me quedo con doble O, disculpen, pero lo educomunicativo es como lo que ellos ponen en juego de muchas maneras, a escala de divulgación científica, a escala de cuidado, hasta muy feminista también, como el posicionamiento en muchos de los proyectos que emprenden. Es una ruta de conservación y de divulgación que saben que no se puede hacer en solitario y por eso entonces tienen alianzas muy significativas, por ejemplo, con Vivoral Biodiverso, que es un proyecto maravilloso que también hace pues como divulgación y formación en términos pues como del cuidado de la biodiversidad en el oriente antioqueño, pues con una base muy concreta en el Carmen de Viboral. Y está Madre Monte, que es una asociación en la que confluyen muchas personas investigadoras, pensionadas, entusiastas, curiosas de, de la preservación, de la protección de los bosques y de la propagación de la vida que hay en ellos, como dice por acá en su presentación. También les dejo enlazados entonces estos dos perfiles, pues esta página web de Madre Monte y también este perfil de Viboral Biodiverso. Y aquí está Ángel. Hola, mi nombre es Ángel Blandón, vivo en la isla del Mecocho. La tecnología me la permiten usar, pero limitada. Me limita en el tiempo en la que la puedo ver y lo que puedo ver. La televisión me dejan ver programas educativos y no otras cosas. También en el celular me dejan jugar Duolingo o Luminosity, que es para aprender idiomas y cómo concentrarse. Bueno, Ángel es un chico increíble, es un gran guardián del cañón y, y bueno, pasó algo pues un experimento que hicimos y ya con esto voy cerrando. En esa pregunta que queda abierta, que por supuesto yo no tengo una respuesta, solo seguiremos en colectivo como Ancestra y con las poblaciones que nos permitan llegar a conversar, preguntándonos la tecnología para qué, Internet para qué, y esto pues que para mí es central como profesional de la comunicación social, que es la educomunicación para qué, con quiénes, casi siempre la respuesta también tiene que estar atravesada por las personas, por los seres que están ahí alrededor. Entonces, en esas lógicas alternativas, como vamos viajando y explorando conversaciones, proponiendo más bien conversaciones en Ancestra, se nos ocurrió una iniciativa que se llama Sancocho Radial Cuidadoso. Y los sancochos radiales cuidadosos son momentos en donde
tenemos enlaces territoriales desde semanas anteriores con determinadas poblaciones, encontramos gracias a la misma comunidad el mejor lugar donde no seamos una interferencia y donde podamos hacer un fogón de leña. Encontramos a través de la misma comunidad quienes comprarle los ingredientes para que nada sea comprado en el de uno o la mínima cosa sea comprada en un supermercado y sea pues como algo ultraprocesado o algo que genere basura y desperdicio. Casi todo lo conseguimos siempre con la misma comunidad. Tenemos una vajilla con la que viajamos pues de municipio en municipio, y radio pues porque es lo que hacemos y nos encanta hacer. Entonces, en casi todos los municipios pudimos salir al aire, eh, por FM con un pequeño transmisor que tenemos de FM de corto alcance y por la unión de radio libres que ahorita les mencionaba, que se llama Radio Libre. Si ingresan a radiolibre.xyz, pues van a poder como descubrir de qué se trata. Es una radio que no, digamos, funciona las 24/7, sino que se prende cuando distintos proyectos alternativos de comunicación radial, pues emitimos desde algún lugar, del mundo. Y los sancochos entonces los emitimos por FM y por Radio Libre, eh, al aire, digamos, en tiempo real, desde Támesis, desde el Santuario, desde Dabeiba, desde, eh, La Loma en San Javier, desde, Villa Guadalupe, que es aquí en la comuna nororiental de Medellín. Y este del melcocho era muy importante hacerlo, pero pues las condiciones eran muy atípicas, porque todos los demás los hicimos como en el casco urbano o en lugares pues como más accesibles, digamos. Y el del melcocho fue pues este viaje de 5 horas y media, 6 horas, con los equipos. Fue muy desafiante cargar los equipos que no son enormes, pero que son pesados: computadores, grabadoras, micrófonos, cables, cablecitos, cablezotes. Y pues la decisión con la comunidad, porque nunca somos nosotras quienes decimos ni de qué vamos a hablar. Pues el gran tema del sancocho rural cuidadoso, por supuesto, es el cuidado en sus múltiples dimensiones, el cuidado de todo lo que está vivo, de las personas, de la fauna, de la flora, eh, de los vínculos, de las economías solidarias. Bueno, son como temas que están por ahí siempre rondando en los territorios, aunque es distinto lo que hablamos en Támesis a lo que hablamos, por ejemplo, en Dabeiba, porque son contextos muy diversos y tienen algunas cosas en común. Y en el cañón del río Melcocho, pues íbamos a hablar de la defensa de lo biodiverso. Ese era el tema central, el cuidado de la biodiversidad. Y pasaron cosas increíbles. La misma población decidió que no lo íbamos a hacer en la cabaña, pues allá donde estaba el internet satelital, en la casa de Edison, Luneida y Ángel, sino a la orilla del río, para que pudiera llegar toda la población posible. Y ocurrió que fueron todas las familias de ese entorno, que son más o menos 60, llegaron. Y eso como que no pasaba hacía mucho tiempo. Entonces, para nosotras fue como muy significativa esa generosidad, pues como en destinar un tiempo que podrían estar ocupando pues en todo el trabajo en el cañón y en el cuidado de la tierra y en sus proyectos de turismo sostenible pues y natural. Entonces, llegaron muchas familias, llegaron muchas mujeres, muchos hombres. Ahí en el blog que les dejé enlazado, etcétera, pues van a poder ver como más fotos y recorrer más. Y pasó algo, y es que por supuesto no teníamos luz ni siquiera, pues a la orilla del río, ¿no? Entonces decidimos grabar, solo grabar, hacer el sancocho como si estuviera saliendo al aire, como había pasado en los otros lugares, y después veríamos el mejor modo de compartirlo, principalmente con la comunidad, porque esto pues lo hacemos sobre todo para unir a la comunidad en torno a esas conversaciones. Entonces, nuestro público objetivo es la misma gente que participa en los sancochos, o sus familias que no pueden llegar, entonces que pueden prender el radio, o los de la tienda, los de la carnicería, los de la droguería, los de la plaza que no pueden parar sus actividades. Eso cuando lo hacemos en tiempo real. Entonces, como no lo pudimos hacer así, lo grabamos. Habíamos quedado como de mandarles después en una USB como la grabación, pero por la noche dijimos, aquí tenemos la grabación. Obviamente nosotros llegamos pues como muy arriba de ánimo después de ese sancocho que además estaba delicioso, pero además la participación de muchos hombres, de muchas niñas, de muchos niños, de las mujeres. Todos los temas fueron potentes. Estuvimos en el sancocho como más o menos 3 horas y media y
Hicimos una edición super express de un contenido que quedó como de 40 minutos y descubrimos que si conectábamos un cablecito a este receptor o transmisor a la radiotelefonía, pues como más clásica, otras familias podían escuchar. Entonces hicimos ese experimento esa noche y al día siguiente cuando ya salíamos, porque ya nos veníamos para Medellín y para nuestras casas, la población, alguna salió, iba saliendo pues por al camino, a la ruta de la salida, y nos decían, yo escuché el sancocho, se escuchaba muy bonito, pues se sentían muy orgullosos también como de, ay, como habla de bonito mi nieto, mira, yo no sabía que él era tan avispado, pues como se escucha esa voz de yo no sé quién, qué pesar que doña María está enferma, pero siquiera que pudo escuchar. Entonces ahí descubrimos pues que ese canal más clásico, que no es el más innovador, sigue siendo uno de los más potentes para compartir mensajes pues como que pueden ser relevantes para la población. Entonces, este es un video muy, resumen muy cortico. Despierten, despierten. Ahí vamos a soplar el fogón pa' comernos su sancocho. A soplar el fogón, sopla que se apaga, ole, mujeres, que se apaga, que se apaga. Sopla el fogón, sopla que se apaga. Ay, soplen con gusto, mujeres, pa' que se oiga la brasa. Sopla el fogón, sopla que se apaga. Ole, mujeres, que se apaga, que se apaga. Bueno, ese es como el resumen de ese sancocho radial cuidadoso que tuvimos en el Melcocho. Y aquí por último, Luneita. Pueden seguirnos por Instagram como La Isla del Melcocho o Melcocho Biodiverso. Gracias. Bueno, eso pueden seguirles, pueden visitarles. Hay otros proyectos que también quise enlazar aquí, pues para que los tengan ahí como en la mira. Otra, pues está la isla del Melcocho, que es este lugar increíble en donde yo les digo, pues que es importante que vayan y que cambien cualquier paseo a Aruba, a Punta Cana o a algo así más sofisticado y se den la oportunidad de hacer este tipo de viaje que es mucho más responsable, mucho más consciente, en donde van a poder experimentar la cercanía con una población que es sumamente sabia, generosa, persistente, cuidadora. Entonces, bueno, la isla del Melcocho, siempre, ¿cierto? Acá está la isla del Melcocho en Pueden Instagram. seguirnos por Instagram. También hay otro proyecto que se llama La Selvita Casa, que queda más arriba, en la vereda del Porvenir, o sea, cerca al nacimiento del río Melcocho. También es un sector maravilloso, habitado por población, pues como esta familia de Luneida, Edison y Ángel. Este es el proyecto de una de las integrantes de las Guardianas del río Melcocho, que es artista, que también pues hace como artesanías y creaciones, pinturas increíbles. Aquí se las dejé enlazada. Se llama Artesanías El Melcocho. Es Tatiana Martínez. eh, y está, bueno, les quiero mostrar este video cortico y ahora sí nos despedimos. Que si las parteras y los cuidados comunitarios no existieran, pues no estaríamos como humanidad. Este es un proyecto de partería, como de saberes ancestrales en términos de esto de partería y de como las mujeres, como las portadoras también de los saberes medicinales y de los saberes obstetricios, o sea, de modo pues como más empírico, pero muy importante para un territorio como este en el que no hay un centro de salud y no hay, eh, sí, les voy a pasar los enlaces ahorita mismo. Y no hay pues un médico de planta, o sea, no tenemos el acceso a los servicios de salud, no tienen el acceso a los servicios de salud que sí que tenemos aquí pues como en las ciudades intermedias y principales o en los cascos urbanos. Entonces, ese proyecto también es muy chévere y ahí hay como una charla. Y Yoli Orozco, Yolanda Orozco, es una lideresa muy importante, muy persistente de allí, del Cañón del Río Melcocho, habitante del Porvenir. Entonces también como que quería
presentárselas. Esta es como la presentación que traía para hoy. Yo no sé si tengan preguntas derivadas de esto, pues que paso como rápidamente porque estos encuentros son muy corticos. Yo tengo esta invitación a ir con escucha atenta a los territorios campesinos, a ir no a imponer nuestras lógicas citadinas o de portadoras, portadores del conocimiento, porque trabajamos en una universidad, porque tenemos no sé qué título, no sé qué cartón, sino ir con mucha apertura a escuchar y a conversar en una clave muy horizontal y muy respetuosa con las comunidades campesinas que nos dan todo, que nos dan el alimento, que preservan las fuentes hídricas, que salvaguardan como con tanto ingenio y con tanta disciplina y con tanta belleza y con tanta fuerza, pues estos territorios que han sido atravesados por distintas dinámicas muy violentas y muy extractivistas y ellas están ahí resistiendo pacíficamente, amorosa, cuidadoramente. Entonces, pues como que esa era un poco la invitación hoy en este ciclo, en una de las charlas de este ciclo de Cultura TIC. No sé si haya preguntas, curiosidades, quejas, reclamos. Buenas, ¿cómo estás? Hola. Hola. Sí, yo tenía una pregunta, pues una curiosidad. Más o menos cuántas personas hay en esa comunidad. Son como 200 habitantes. No sé cómo se haya modificado el censo desde el año pasado, pero nos hablan de alrededor de 200 personas, 60 familias, las que habitan el cañón. No sé si algo más. ¿O qué les inspira? ¿Qué les genera esto? Bueno, sería chévere escucharlos en estos últimos minutos. Pues que muy interesante que decías que todos se reunieron en el sancocho, las 200 personas más o menos se reunieron en el sancocho. Que vi en las imágenes que era un sancocho bastante, pues era grande el sancocho, que imagino la cantidad, pues que siempre debía haber mucha gente en esa reunión. Sí, creo que ahí no estaban todas las habitantes del cañón, porque como les digo, el Porvenir, o sea, las veredas que están más arriba, el Cocuyo, que son más lejanas, no llegan tan fácilmente. Pero sí, de tres veredas estaban como casi todos los integrantes de todas las familias. Había un par de personas que no pudieron llegar porque tenían problemas de salud ese día. Una persona con problemas como de acceso pues hasta la ribera misma, porque pues toca bajar una trochita y otra persona que tenía algún problema como de asma o algo así. Y, y fue increíble porque llegaron casi todas, incluso pues que las mismas mujeres se sorprendían de que los hombres hubiesen llegado, que no es tan normal como que paren las labores porque son muy comprometidos pues como con su rutina. Eso fue muy significativo y ese experimento que hicimos después, fue en la noche, nos permitió ver que, pues sobre todo a Luneida y a Edison, que el radioteléfono es un canal muy poderoso todavía, o sea, que por ahí porque ellos, algunos tienen WhatsApp, porque tienen internet en la casa, pero por ejemplo en el resto del camino no, entonces el radioteléfono sigue siendo muy vigente y muy útil. Entonces por ahí se pueden, por ejemplo, por supuesto no programas como ese que nosotros tiramos de 40 minutos porque es muy largo para escucharlo pues en las dinámicas de trabajo que ellos tienen y de horarios que no son como que trasnochan como nosotros, sino todo lo contrario, se acuestan temprano, madrugan un montón. Entonces, puede haber como unas dinámicas en las que haya intercambio de postales sonoras, más corticas, de 2 minutos, de 3 minutos, que sean estos contenidos educomunicativos sobre salud, sobre economías y finanzas familiares. Algo como tipo Radio Sutatensa, pues que aquí también hemos tenido oportunidad antes en Cultura TIC de hablar de los orígenes y de la vigencia de la radio educativa y un proceso como ese, pues un experimento como ese a nosotras nos reveló que no todo es digital y que no todo es podcast y que tenemos que ver estas alternativas que nos permitan también como hacer que circule la radio educativa o los materiales educomunicativos en estos formatos muy corticos porque pueden ser útiles para poblaciones como las del Cañón del Río Melcocho. Muchas gracias, Luis Alejandro. Qué pena, ¿Quién y una más? curiosidad. Sí.
cómo se programó pues el encuentro de un día para otro o el mismo día la gente pues se comunicó y se encontraron? No, nosotras, algo que hemos aprendido con los sancochos radiales cuidadosos es que es muy importante convocar con mucha anticipación, como que la gente sepa y recordarle. En el caso, por ejemplo, de otros municipios, un canal súper importante de convocatoria es, en Támesis, por ejemplo, en Palermo concretamente, es la iglesia, el altoparlante de la iglesia. En el Cañón, como por ejemplo no hay esto, no hay iglesia, no hay emisora, entonces la emisora pues también por supuesto es un canal de convocatoria muy importante en otros territorios más, digamos, casco urbano. Entonces, en el santuario, por ejemplo, lo hicimos a través de distintas asociaciones de agricultura y de confecciones, que son potencias pues como importantes económicas y en las que las mujeres tienen mucha presencia. Entonces, las convocatorias siempre en todos los territorios las hacemos con bastante anticipación. Hacemos una pieza gráfica y las mismas, nosotros les llamamos enlaces territoriales, nos ayudan a identificar que hay que invitar a los del hogar juvenil, que hay que invitar a la Asociación de Mujeres del Cartama, que hay que invitar a las mujeres piqueras, que hay que invitar a los del resguardo indígena, tal. Eso pasó mucho en Dabeiba, en Támesis y en el santuario, por ejemplo. Y en el Melcocho fue como el enlace territorial pues, principal nuestro era Luneida, Edison, además Jolie, que les digo pues que es la lideresa de otra vereda que ella, por ejemplo, no pudo llegar porque estaba fuera del cañón en ese momento, pero que nos ayudó también con sus redes y con sus contactos en la vereda al porvenir a convocar a otras familias, pues como del cañón. Eso fue con mucha antelación. Estas fotos son del santuario, que fue en la plaza de mercado. Eh, y por supuesto, cuando nosotras empezamos a entrar al cañón, casi que ya algunas familias sabían, entonces entramos ahí a la fonda del retiro y le contamos a la gente, entonces ya dijeron, sí, mi hermana va a subir con el niño y con la sobrina, pero yo no puedo porque yo tengo que estar acá en la fonda trabajando. Y ahí fue que les dijimos, bueno, nosotras después les compartimos el audio a Luneida para que ustedes lo puedan escuchar y se puedan juntar más adelante. Y lo que pasó fue que entonces como sonó el sancocho radial ya digamos, en diferido por la noche, cuando ya llegamos a la fonda, al retiro, a la salida, nos dijeron, ay, nosotros escuchamos anoche, vea, yo pensé que me lo iba a perder y lo escuché más rápido de lo que me imaginé. Entonces eso fue muy significativo, fue muy emocionante. Pero siempre quienes convocan son las mismas personas de la población, porque nosotras en realidad desde Medellín, creer que se convoca por Instagram, por estas redes, es algo muy iluso. En los territorios campesinos sigue siendo muy voz a voz, con mucha cercanía a la convocatoria y por los medios más cercanos y más orgánicos de las mismas dinámicas de la población y no necesariamente pues como pagando publicidad en Facebook o en Instagram, porque ese no es el alcance que buscamos, sino que lleguen las personas pobladoras que realmente tengan cosas por decir sobre estos temas que nosotras proponemos pues para estas conversaciones de los ancochos radiales cuidados. No, y me imagino que no, pues no sirve igualmente el Instagram ni el Facebook como, pues por allá de esa manera como funciona acá en la ciudad, por ejemplo. O sea, realmente eh, pues no tiene la fuerza pues que debería tener esa red social. Sí, no tiene la misma efectividad, a menos que, Exacto. claro, sea como que nosotras le pidamos a esos mismos enlaces territoriales, a las mismas colectivas, casas culturales, organizaciones sociales, que si tienen perfiles en esas redes, por allí divulguen esa pieza que hacemos, pues que es una cosita muy sencilla como una iCard. Este fue el sancocho en Támesis, que fue de los primeros que hicimos, fue muy maravilloso también estar allí en la vereda San Luis. Bueno, no sé si más preguntas. Sensaciones. Sara María dice que le parece muy bonito que tantas personas tengan el compromiso de cuidar el lugar. Sí,
Realmente sí, ellos pues están organizados como en un consejo del CAICA, pues que les digo que es esta organización que les permite como regular ese turismo para que sea más sostenible, más sensato, más responsable desde las mismas familias que también abren sus proyectos y sus emprendimientos, que no haya pues como esas asimetrías en donde una gente va pues a montar una edificación así como que no tiene nada que ver con el territorio y se va a llevar por delante como las luchas que son más colectivas pues que individuales. Solo así se puede salvaguardar un territorio de esta naturaleza. Y allí pues como lo que veíamos en esta conversa de hoy es que lo digital y que lo tecnológico puede ser una vía que usada también como con mucha pertinencia, con un espíritu muy crítico y pues a la vez creativo, puede ser como una buena vía para la conservación pues como de toda esa riqueza biodiversa. No sé, Aleja, Saris, ¿qué más? Maritza, muchas gracias por este espacio tan bonito, por compartirnos esa experiencia tan enriquecedora. Bueno, aprovechamos para invitarlos a seguir conectados con nuestro ciclo de talleres. El próximo encuentro será el 27 de agosto sobre huella digital. Allí exploraremos cómo cada clic tiene un impacto ambiental y pensaremos qué acciones podemos tomar para reducir nuestra huella digital. Además, queremos aprovechar para extenderles una invitación a otros espacios. Desde la estrategia Somos Familia UDA, los invitamos al taller Familias que Escuchan, Gestión Emocional para una Mejor Convivencia, con la invitada Ana Milena Saldarriaga, Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería. Este taller será mañana, 28 de agosto, a las 4 p.m. Y también los invitamos al Cacharreo Sonoro, un espacio presencial para experimentar el lenguaje sonoro e integrarlo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este será el próximo 3 de septiembre a las 3 de la tarde en la Sala Universia, bloque 22-226. En el chat van a encontrar más información sobre estos dos eventos. Asimismo, les vamos a dejar un enlace para una encuesta cortica sobre esta estrategia que es Cultura TIC, donde sus aportes van a ser muy valiosos para seguir mejorando. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y los esperamos en los próximos encuentros. Muchas gracias, feliz Muchas tarde. gracias.